Hola, ¿qué tal, señores míos? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo con el Orgaz. Faltaba más, voy a ponerme aquí hasta incluso el foco, verá. El foco aquí que se ve, pues ya no se va a ver, ya lo veréis. Voy a hacer así, a ver. Uy, quítate de en medio. Ahí. Venga, vamos. No nos vamos a ningún sitio, ¿qué pasa? Nos vamos a quedar aquí con el Orgaz, no os vayáis. Bueno, a ver. Kenzo Om Marine. Pues esta Marine que está aquí también y que me la voy a atizar. Por cierto, los mililitros que lleva esta de aquí son concretamente... pues no me lo pone por aquí en el vial. En el vial no lo pone, anda que vaya uñas. Como he estado haciendo un productos terminados, me he llenado las manos de mierda. Pero de mierda. ¡Oh, qué asco! ¡Quiero encontrar los mililitros! ¡Pues ya lo he encontrado! ¡Hombre! Aquí en el dibujo, en la fotografía, Dios mío, mira, picatona más que de los productos terminados. 1 mililitro. ¡Oh, qué exceso! 1 mililitro. Para esto que van a poner ya dentro de nada los cartones esos asquerosos que tiene Louis Vuitton. Porque esto es de Louis Vuitton. Bueno, que al final se me va la cabeza a 34 grados, como he dicho antes en el vídeo anterior que estaba grabando de productos terminados de mi basura. Y Kenzo Homme Eau de Toilette Marine lleva las siguientes notas, porque además las dice aquí que llevan notas saladas, luego les han metido también ylang-ylang, sándalo y notas de almizcle. Bueno, pues una fragancia que va a tener una salida explosiva. Vais a tener 2 métricos de estela y de proyección, pero no durante mucho tiempo. Estamos hablando de una concentración de toilette que sí que tiene un alto rendimiento y que en mi caso pues puede durar perfectamente entre 8 y 10 horas con calor, o sea que aguanta muy bien. Se equipara también a la Intense de Kenzo, que por cierto la estoy gastando, a ver si la termino ya, porque también tengo que decir que es una fragancia que se atraganta. No tiene la amabilidad de las otras Kenzo. Estas fragancias son mucho más invasivas que las anteriores. Están muy bien estructuradas. Quentin Birds ha hecho un muy buen trabajo, pero se les ha ido un poco de madre. Creo que las líneas anteriores de Kenzo muchos de la línea Homme estaban espectaculares, y no es esto que es como un too much, pero que luego, ya sabéis que tenerlo presente, estamos hablando de Louis Vuitton, van a empezar a reformular y a quitar concentraciones y a bajarlas en plan salvaje, porque además esto es otro Frankenstein. O sea, que no os hagáis ilusiones de que las concentraciones de las originales hechas por Quentin van a durar mucho más, porque esto no va a durar mucho más. Lo digo porque esto va a pasar. En el corto medio plazo va a pasar. O sea que no nos flipemos con esto. Esta fragancia rinde muy bien para ser eau de toilette, ya digo, entre 9 y 10 horas. Es gustosa de reaplicar, pero también puede ser ligeramente invasiva. Como digo, 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente una media horita, 45 minutos, que luego se va retrayendo poquito a poco, y que a lo mejor ya, por decir algo, creo que entre la tercera y la cuarta hora ya se quedaría próxima, 70 centímetros, plenamente perceptible, esto es hasta siempre, aporte de la ropa, te puedes morir, dura un montón, y ya, pues, lo que pasó de sacarle de rendimiento se lo habéis sacado. En cuanto a los acordes, la nota marina está ahí, yo no le encuentro una nota de sal real. Creo que es más la nota acuática que otra cosa, con cierto toque que no lo encuentro marino. De verdad, lo encuentro más siguiendo la estela de las que fueron las primeras, por mantenerle un poco la historia a las Kenzo Homme y que sea un acorde como más dulzón, no tan salado. Y es que esta realmente... Mira, me la acabo de echar por aquí. Que no. Que no nos flipemos. Eso en cuanto a la salida. Tenemos el trayazo de cítricos, porque acompaña de cítricos, por supuestísimo. Luego se va a ir endulzando conforme va a hacer la progresión, la fragancia. Pero de verdad que sí que es cierto que aquí sí que el sándalo no es un sándalo aromático, es un sándalo que está ligeramente ahumado. Aquí no tenemos
el sándalo con un aporte de madera aromatizando, lo que es un sándalo quemado. Es que sale el humo, o sea, muy tenue, pero es un sándalo que está quemaico. Por eso parece que sube más como si fuese nota de incienso, pero es por el propio sándalo, o igual es que lleva incienso no declarado, y está ahí haciendo un juego que va endulzándose también, pues por supuesto porque lleva las notas de ylang ylang. Es que, vamos, blanco y en botella, Coca-Cola. El almizcle está endulzando y está endulzando de una forma floral. Los almizcles son con aporte floral. No son aportes animálicos ni nada de esto. Se detecta jazmín y flor de azar de naranjo en la propia composición de la fragancia. No son ni 4 ni 5 acordes. Aquí hay muchísimo más. Y vuelvo a repetir. Creo que no tiende tanto en cuanto más a una fragancia que sea acuático-salada marítima. Porque sí que es cierto que la siento más con respecto a lo que sería algo endulzado. Claro, por los aportes sobre todo que tiene, y es que es muy rica en almizcles florales. Tal cual, es que no puede ser de otra manera. En cuanto a que puede recordar a algo, pues puede recordar muy mucho en la salida a un Aqua di Gio. Sí, porque es muy de esa genética y ese ADN trabajado por Morillas. Porque además estoy convencido de prácticamente la molécula debe de ser la misma. O sea, es que es así, porque es que es lo que se siente. Pero aquí tenemos un rollo más japonés, y como tenemos un rollo japonés, creo que tendemos a irnos más hacia lo que son las lagunas llenas de nenúfares de un jardín japonés al uso, que no tanto en cuanto a algo de un mar japonés, porque también os tengo que recordar ahora de que los japoneses han estado haciendo vertidos de aguas que contienen radiación de todo lo que pasó con la central nuclear, y los vertidos que están todos pues tratados y reciclados supuestamente están siendo vertidos al mar. También os digo una cosa, si tenéis que comprar sal, hacer acopio de sal, la sal no caduca la sal, podéis tener ahí un buen acopio de sal, porque lo que está claro es que conforme se vayan llevando a cabo todos los vertidos marítimos, al final aparecerá Godzilla y nos comerá a todos. Pero claro, van a producir sal. Si se produce sal, evidentemente tarde o temprano las corrientes marinas, por ejemplo en el caso de España, harán que lleguen estas radiaciones, aunque estén tratadísimos, pero lo que es cierto es que no se ha limpiado al 100%, esto también lo dicen, que son mínimos y son plenamente, pues son asumibles para el cuerpo humano. Sí, trágatelo tú, desgraciado. Que compréis sal, ¿vale? Comprar sal, porque la sal no caduca, es lo bueno que tiene si hacéis una buena conservación de ella, y la podéis tener durante años tranquilamente, que no va a pasar nada, porque a nada que empiecen a llegar esto por las corrientes y a sacarlo para las salinas y a procesar la sal, es decir, en las salinas, ahí dejando lo que se vaya evaporando toda la agüica para que quede la sal, pues seguramente la sal ya tendrá radiación. ¿Que estoy siendo muy extremista? No, esto es una realidad. Bueno, pues con respecto a los halagos, vais a tener halagos, no va a ser un exceso de halagos, una fragancia que huele bien, y que además tengo que comentar que en lo que es el tramo medio se encuentra ligeramente, ¿cómo mencionarlo? Mentolado balsámica, sin llegar a ser resinosa, pero tiene un deje que es como muy mentoladico, que además puede haceros recordar alguna fragancia de Jean Paul Gaultier, porque tiene un toque aquí, como Quentin, el amigo Quentin, como también trabaja con Puig, pues ha metido también algo ahí que recuerda muy mucho a fragancias de Jean Paul Gaultier. Pensarlo y madurarlo lo que estoy diciendo, porque es que lo vais a sentir en el momento, y si no habíais caído, de verdad, ponerlo ahí a estudio, porque esta de aquí tiene un je ne sais quoi que recuerda mucho a una fragancia concretamente de Jean Paul Gaultier, y es de la línea alemán. Ahí es nada, fíjate el Quentin jugando a dos bandas, es el espía de Puig en Louis Vuitton. Señoras y señores, más cositas. Bodas, bautizos y comuniones, pues sí, está bien, podéis utilizarlas siempre y cuando seáis el invitado. Si no sois invitados, pues mejor que ni os lo pongáis, y lo ponéis para lo que os dé la gana. Es una fragancia que también se puede entender como sport. Yo la encuentro quizás demasiado pesada para ser sport, no me gusta tanto para
para después del gimnasio. Yo después del gimnasio necesito algo un poco más, algo menos potente, porque esta fragancia, esta Marine tiene potencia para ser un eau de toilette. Vuelvo a repetir, si sigue en el mercado, comprarla ahora, no por nada, no es por generaros un hype, es que estamos hablando de Louis Vuitton, y Louis Vuitton lo cambia todo, y como lo cambia todo, pues esto va a durar 2 telediarios con esta concentración. O sea que si realmente la habéis probado y os gusta, la compréis, pero ya. Pero ya, porque luego va a hacer así y esto va a quedarse en agua de borrajas si no desaparece. Así que tenerlo clarito. Vale, pues estela, proyección, los 2 metros, la duración con las 9-10 horas aproximadas, gustazo de reaplicar, halagos, sí, pero no muchos. Una fragancia que además es marcadamente masculina porque tiene esos tonos que son así como ligeramente mentoladicos, que pues recuerdan a lo que recuerdan también por un lado. Y pues yo creo que Campani se ha acabado. También tiene pues esa genética y ese ADN de lo que son las fragancias, la fragancia de la línea, o sea, de la misma línea, la Intense. Pero creo que sobre todo lo interesante va a ser que la podáis probar y me pongáis en los comentarios qué os parece, que para eso está la caja en los comentarios ahí abajo, no, la caja es mía, pero en los comentarios podéis poner qué os parece la fragancia. No la voy a besar porque no es mi favorita ni muchísimo menos de la línea, me gusta mucho más la Intense, me quedo con ella, y tampoco considero que sea excesivamente versátil. Me gusta para las noches, para pegarte un festival porque aguanta muy bien, pero no me gusta para bodas, bautizos y comuniones. Me gusta, pues sí, pues, si es verano y tenéis algún acto así social, pues está bien que os lo pongáis. Pero es más que nada también, yo entiendo, una fragancia más del día a día y siempre usándola con temperatura controlada. Porque si no hay una temperatura controlada, me refiero a que haya climatizaciones o aires acondicionados, vais a sufrir el ímpetu del viento porque es potente. Entonces os puede ser desagradable porque estáis ahí siendo atosigados por una fragancia potente. ¿Que luego todo esto se desvanece con el paso del tiempo y las horas? Sí, pero es que en un bote pronto tú llegas a trabajar y la gente te huele. Porque te huele. Entonces, mira, que haya llegado este. Pues para unas ocasiones está bien esto, pero para otras no. Ya ha llegado este. Uf, qué peste. Y es que esto pasa, ¿eh? Así de veces. Qué peste, ¿qué llevas? Qué peste. A mí me ha llegado a pasar con determinadas fragancias cuando estaba en el trabajo y ahí en la oficina todo el rollo y llegabas y, ¡ay, qué llevas hoy! Y yo, me he puesto una cosita. No se puede agradar nunca a todo el mundo, pero claro, cuando ya te lo dicen más de 2 y 3 personas, machote, que llevas, colega, jolín, vaya bomba atómica, pues ya te hace que pensar y dices, esto para desterrarlo. Esta no es para desterrar, pero sí es para tener más o menos la consideración de no estar avasallando al personal, porque vuelvo a repetir, potente, ¿eh? potente. Señores míos, que se termina lo que se daba, que me voy con la música a otra parte. Muchas gracias por estar aquí y os recuerdo que os suscribáis, le des al like y distribuáis los vídeos por todas las redes sociales. Ahora me voy, hasta luego, Mari Carmen. Auf Wiedersehen, esto en alemán. Auf Wiedersehen, Mari Carmen.